Reflexión del Evangelio de hoy, en la voz del Padre Lenín Alvarado, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra a San Juan María Vianney, y el testimonio de este santo patrono de los sacerdotes párrocos. Hoy es un buen día para que elevemos nuestra oración por los sacerdotes párrocos. Siempre es muy importante aquello. Nos damos cuenta de cómo muchas veces podemos ser nosotros a veces piedra de tropiezo en la realización del plan de Dios. En cambio, cuando somos dóciles y aceptamos la voluntad del Señor, estamos disponibles a dejarnos guiar y a ser buenos instrumentos, puede pasar lo que pasó con el santo cura de Ars, que llegando a esta pequeña ciudad de Ars, fue realmente un buen instrumento en manos de Dios. No quiso ponerse delante del Señor, no quiso ponerse allí para decirle por dónde tenía que ir. No, al contrario, se puso detrás, porque el discípulo se deja guiar por el Maestro. Por eso esta expresión tan dura que le dice Jesús a Pedro: ponte detrás, es decir, para que te dejes guiar tienes que ir detrás de mí, no como Satanás que quiere decirte por dónde tienes que ir. No, es que el discípulo debe saber caminar detrás de su Maestro. Eso hizo el santo cura de Ars. Se dejó guiar por el Señor, escuchó la voz de Dios y no quiso hacer nada sin antes consultárselo al Señor. No quiso sentirse agrandecido, simplemente se ponía en sus manos, y si bien es cierto, él también podía decir quién era el Mesías, pero no solamente lo decía con su boca, sino que sobre todo lo expresaba con su vida. Por eso en ese pueblo perdido de Francia, allí comenzó a resonar el amor de Dios y hubo muchas conversiones, porque solamente aquel que se deja guiar por el Señor, solamente aquel que se pone detrás del Señor, que es nuestro Maestro, y se deja encaminar, podrá realmente experimentar las grandezas de su amor y podrá guiar a otros. Pidamos la humildad necesaria para seguir orando por nuestros sacerdotes, para que también puedan caminar siempre guiados por el corazón de Jesús, pero también por los demás cristianos, para que puedan ser muy dóciles al plan de Dios, no solo confesando con sus labios que Jesús es el Señor, es el Mesías, sino sobre todo siendo dóciles para escuchar la voz del Magisterio, para escuchar la voz de Dios, poniéndose siempre detrás, dejándose guiar, y que así podamos realmente contemplar la grandeza de su gloria cuando Él nos llame. Que hoy, pues entonces también, nuestra oración se haga muy concreta por nuestros sacerdotes y por nuestra fidelidad para seguir caminando, como siempre, guiados por el Señor. Que Dios les bendiga. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.